En este video vamos a hablar un poquito de qué es el homeschooling, que traducido sería escuela en casa. El homeschooling o escuela en casa hace referencia a un tipo de educación alternativa o diferente a la que hemos estado acostumbrados por siglos y siglos y siglos, donde en la mañana o en la tarde vamos con un grupo de jóvenes a a compartir y estudiar el mismo currículo, con las mismas edades, con el mismo método de aprendizaje. Este método tiene que ver con estudiar dentro del ámbito familiar, dentro de lo que hacemos en nuestra vida diaria, dentro de nuestras casas. Esta práctica también la podemos realizar al aire libre o en grupitos presenciales pequeños o grupitos virtuales, según sea nuestra elección. Pero lo más importante es saber que quienes dirigen este tipo de educación son los padres de familia y que están supervisados por la Secretaría de Educación o por instituciones privadas que van a regular este tipo de educación. ¿Cuáles son las ventajas de que nuestros hijos e hijas hagan homeschool? Las ventajas que tenemos es que vamos a tener muchísimo más tiempo con nuestros hijos. Sabemos que la ruta o los colegios están abiertos desde las 6:15 de la mañana. Nuestros hijos deben salir de casa. Muchos niños salen desde las 5 de la mañana, 6, según sea el lugar donde estén estudiando. Entonces, esto nos evita pasar tiempo con nuestros hijos, compartir y poder impartir lo que nosotros queremos dar a ellos. Entonces, vamos a poder disfrutar mucho más tiempo con ellos mientras estudian en casa. También podemos fortalecer esos lazos familiares, o sea, vamos a conocer a nuestros hijos, ellos nos van a conocer a nosotros, podemos disfrutar un tiempo, un desayuno juntos, unas onces juntos, un almuerzo juntos, viajes, porque el homeschooling es muy flexible, o sea que podemos ir con él a donde vayamos. Entonces nuestros hijos pueden estudiar cerca de nosotros independientemente del lugar en donde estemos. Vamos a conocer mejor a nuestros hijos. Nuestros hijos en las escuelas pasan todo el día fuera de sus casas. Entonces son muy poco tiempo el que pasamos con ellos y eso hace que no conozcamos realmente a nuestros hijos, sus hábitos, sus costumbres, las cosas que anhelan, qué les gusta, qué quisieran ser. Entonces la escuela en casa nos brinda esa oportunidad de que nosotros podamos conocer a nuestros hijos, ya que vamos a pasar más tiempo con ellos. El aprendizaje va a estar más centrado en lo que nosotros determinemos para ellos, cuáles son nuestros anhelos junto con los de ellos y en qué queremos enfatizar en su aprendizaje. Los planes de estudios van a estar hechos a nuestra medida o más bien a la medida de nuestros hijos. Entonces, aunque están ligados a los estándares curriculares, porque así debe ser que ha hecho la Secretaría de Educación, podemos nosotros mismos darles una medida. Y hay materias que podemos decidir cómo dárselas, como la de ética y valores, que no va a ser exigida o estandarizada para nuestros hijos. Nosotros decidimos qué valores vamos a impartir a nuestros hijos, qué artes queremos que ellos aprendan o ellos quieren aprender y nosotros decidimos. Este tipo de educación, el que nosotros seamos los directores de nuestro propio colegio, que nosotros seamos quien guiemos a nuestros hijos, va a alejar totalmente a nuestros hijos del gran o de más bien del famoso llamado bullying, porque nuestros hijos van a estar protegidos por nosotros. Nosotros decidiremos con quién estén nuestros hijos, cuánto tiempo pasen con ellos, supervisados por ellos y obviamente van a estar cerca de las personas que los aman y no van a recibir ningún ataque a su identidad o a su parte física, porque nosotros vamos a estar supervisando esta parte. Obviamente que van a estar compartiendo con grupos, pero que nosotros mismos decidiremos quiénes y supervisaremos. También hay una facilidad para la potencia a lo que le gusta. Entonces, si yo veo que a mi hijo le gusta el fútbol y tiene un gran potencial en él, puedo apoyarlo, sacar más tiempo para que practique este deporte, minimizar aquellas cosas en las que yo veo que no es su fuerte, que no va a servir más adelante en su proyecto de vida. Entonces yo puedo fortalecerle en esas áreas en las que yo veo que él es bueno y que tiene aquellos talentos y dones para hacerlo.
como el fútbol o la música o los idiomas o la cocina, dependiendo cuáles sean sus fortalezas o esos dones que tenga para poder yo reforzar en ellos. También la escuela en casa, y como lo decía yo anteriormente, siendo usted el director de su casa, podrá permitirse que los horarios sean muy flexibles. Entonces usted decida qué horarios tiene su hijo. Entonces, a qué horas puede ver las materias, a qué horas hacer sus tareas, con quiénes ver esas materias y con quiénes hacer sus tareas. Entonces, la flexibilidad horaria hará que se pueda cumplir las cosas anteriormente dichas. Los niños también pueden interactuar con personas de diferentes edades, cosa que fortalece mucho su carácter, su identidad. Ellos pueden comunicarse con personas adultas, pueden comunicarse con personas jóvenes, en este ámbito del homeschooling, como es con familias, entonces ellos podrán saber cómo comunicarse con este tipo de personas y en diferentes edades, cosa que fortalecerá bastante su parte social. Entonces vemos que el homeschooling tiene muchas ventajas y cosas maravillosas que podemos explotar a la hora de que decidamos hacer este tipo de educación para nuestros hijos. También hay otra pregunta y es ¿qué razones nos llevan a optar por la escuela en casa o qué es lo que hace que las familias decidan o determinen que nuestros hijos estén en casa y estén siendo dirigidos directamente por sus familias, como lo dice la Constitución? Entonces, los motivos son enormes. Muchísimos motivos hacen que las familias retiren a sus hijos de la educación regular o determinen desde pequeñitos que hagan este tipo de educación flexible como es la escuela en casa. Las principales causas son el bullying o también el amor a Dios y sus ideologías religiosas, llamémoslo así. Entonces, las familias, como es mi caso, determiné que mis hijos estuvieran cerca a mí para que yo fuera su mayor influencia, para yo impartirle las cosas éticas, los valores que yo quería sembrar en su corazón. También quería pasar mucho tiempo para hablar y contarles de mi ideología, de mi Dios, de lo que para mí era importante. Entonces, esa fue una de las motivaciones que hizo que yo hiciera homeschooling con mis hijos. Pero las familias determinan también porque quieren avanzar con sus hijos en fortalecer aquellas aptitudes que ven en ellos como esas destrezas que ellos empiezan a ver y que son limitadas en las instituciones. Entonces, si ven que sus hijos son buenos en un arte, ellos determinan tomar como las riendas de la educación de sus hijos. También para evitar todo tipo de rechazo, en que, como sabemos todos, nuestros hijos, cada uno de ellos tiene su propia huella, su propia personalidad, su propio método de aprendizaje. En algunas áreas son súper rápidos y aprenden más rápido que los otros niños, pero en otras son más débiles y aprenden más despacio. Entonces no casan dentro de la educación que está estandarizada para todos los niños. También vemos que en algunas áreas ellos quedan débiles, o sea que no culminaron la meta y seguimos al siguiente tema. Entonces la escuela en casa nos permite determinar cuándo terminar ese tema o si yo quiero seguírselo fortaleciendo porque veo que mi hijo es débil en esa área. Entonces esta es una de las cosas que hace que los padres de familia determinen tomar este tipo de educación, entre muchas otras, muchísimas otras cosas, pero creo que son como las cosas que más nos impulsan para que nuestros hijos no estén en un círculo donde otros determinan cuál es ese tipo de educación que ellos deben de recibir, sino que seamos los padres los que determinemos qué educación van a recibir. Entonces también es muy bueno en este punto de este video que nos podamos preguntar qué queremos que nuestros hijos aprendan. Cuando los niños van a la escuela, aprenden de sus compañeros, de otras familias, de las costumbres que traen, de lo que está pensando el maestro, de su tipo de ideología, de lo que él quiere impartirle. Ellos son los que deciden qué es lo que nuestros hijos aprendan. En este tipo de educación nosotros podemos decidir qué es lo que nuestros hijos queremos, cada una de las familias que aprendan.
el papá y la mamá pueden sentarse y decidir, bueno, nosotros vemos que nuestra hija o hijo es bueno para tal cosa, queremos que ellos aprendan o avancen mucho en este tipo de valores, de educación, y podemos decidir y ser como esas personas que están al frente del cañón, como diría el dicho, decidiendo qué es lo que nuestros hijos queremos nosotros que aprendan. Entonces, el homeschooling nos permite llegar a esta pregunta. También el homeschooling es maravilloso porque nos da la libertad en una área, en una materia, cómo la queremos dar. Por ejemplo, escogimos Homeschoolers Assistant para que nos ayude con matemáticas, con español, con el inglés, pero nosotros como padre queremos decidir que las ciencias la aprendan práctica, hacer una huerta, ver cada uno de los currículos y áreas practicando, sembrando para la casa, bueno, no sé, de diferentes materias podemos decidirlo. O quizás el papá o la mamá son excelentes en la parte de la literatura, del español, pueden tomar un currículo, tienen el tiempo y saben cómo hacerlo y quieren hacerlo personalmente o quieren ir con su hijo a la biblioteca, quieren pasar tiempo leyendo libros. El homeschooling nos permite hacer este tipo de cosas con las áreas que nosotros queremos como impartir a nuestros hijos y decidir que se hagan de manera diferente y no como otros o una institución ha decidido. Entonces vemos que el homeschooling nos brinda muchas bendiciones en eso que es yo mismo tomo a mi hijo y realmente soy yo quien lo educo y no lo educan otras personas que tienen otros pensamientos y que han determinado cómo educar porque para ellos está bien. Poder profundizar en aquellos aspectos que te parezcan más importantes o relevantes. Entonces en este pasito o en este punto es importante reflexionar y saber qué es lo que es importante para mí y en qué quiero yo profundizar. Entonces, como lo decíamos anteriormente, con la flexibilidad que hay del homeschooling, yo puedo saber qué es lo que es importante para mí. Quiero sacar más tiempo con mi hijo. Para mí es importante quizás como ejemplo fortalecer la relación con mi hijo. Entonces durante su horario voy a sacar todos los días una hora para salir a hacer deporte con él, para tomar onces, para preguntar cómo está y quiero durante todo el lapso de su vida escolar fortalecer la relación con mi hijo. Entonces el homeschooling nos permite hacer este tipo de cosas, nos permite decidir qué son las cosas importantes para mi hijo y para nuestra familia y no que otros determinen, como lo he dicho en repetidas ocasiones. Por el contrario de la escuela, tendremos la duración de esa asignatura, el tiempo que yo crea que mi hijo lo necesita. Me explico. Si yo, por ejemplo, creo que mi hijo puede hacer más bien su currículo de historia durante 6 meses y en ese tiempo él va a alcanzar las metas que van a ser evaluadas y supervisadas por una institución, puedo hacerlo, puedo determinar cuál es ese tiempo que yo voy a pasar impartiendo esta materia porque yo conozco a mi hijo y sus habilidades. Si mi hijo va a la escuela, allá determinan el tiempo, las horas, los minutos en las que ellos creen que mi hijo va a aprender. Entonces esta es otra ventaja también, otro punto para tener en cuenta cuando yo decido o quiero saber qué es el homeschooling y decido hacerlo con mis hijos. Como sabemos, en la escuela no importa si su hijo aprendió o no aprendió. El tiempo ya está determinado, obviamente, por lo que están haciéndolo en masa o con varios estudiantes, deben hacerlo así, pero como yo soy el director de mi escuela, yo determino o puedo supervisar muy de cerca cuando mi hijo terminó un tema o aprendió y ahí determino si paso al siguiente tema o me espero un poquito o en algún tema él aprendió muy rápido y puedo seguir a la siguiente lección. Entonces vemos cómo nosotros podemos como ser los directores de nuestra institución pequeñita, de nuestra familia. También podemos ser como los pilotos de nuestro propio avión. Entonces es maravilloso porque ¿quién más que los padres conocen a sus propios hijos? ¿Quién más que nosotros mismos estando cerca sabremos si él aprendió o quedamos con esa frustración? Oiga, ya van en el tercer tema y mi hijo no sabe nada de lo primero que quisieron enseñar. También hay otro punto que podemos ver en este momento y es las calificaciones.
En el homeschooling o escuela en casa, las calificaciones son como algo que nos ayudan a, a medir o a saber si me devuelvo, si mi hijo necesita un refuerzo, si está aprendiendo, si no está aprendiendo, y no como en la escuela, porque en la escuela las calificaciones sí califican a nuestros hijos, su carácter casi parece que ellos son una calificación. Entonces, si su hijo quizás no aprendió a sumar, entonces se le comunica con la calificación, eres mal, no puedes, no eres malo para las matemáticas, y quizás ha sido el método o las circunstancias o el horario que no han permitido que él alcance esa meta. Yo, siendo el director de mi escuela, lo puedo saber, puedo decidir, ay, mi amor, no estuvieron bien hechas estas sumas, entonces vamos a practicarlas de nuevo mañana. Entonces esa nota que tú hiciste o que el tutor hizo o que se puso ahí solo me está indicando que mi hijo debe reforzar ese tema o que debemos cambiar el método o el horario o la manera en la que se está alcanzando esta meta. Entonces, quienes valoran a nuestros hijos no serán las notas, seremos nosotros mismos en el proceso para ir poco a poco escalando y alcanzando las metas. Y también sabemos que hay muchas cosas que ellos aprenden y luego olvidan, entonces nosotros mismos podremos ir evaluando este tipo de cosas. La nota solamente me va a ayudar a regular o a saber qué nuevo plan voy a hacer, pero no va a calificar a mi hijo, ni a su identidad, ni a su persona. Eso es la diferencia de las notas en el homeschooling. Bueno, estos son algunos aspectos importantes que creemos que usted debe saber. Si quiere saber más, puede comunicarse con nosotros, sacar una cita con Felipe, y podemos sacar más tiempo para hablar más detalladamente, más desmenuzado, cada uno de estos temas que han sido tratados aquí en este video. Dios los bendiga y nos vemos pronto.